vamos a hablar de algo un poquito más áspero en el enunciado, pero que es muy importante porque tiene que ver con la economía. Juan Manuel Barrero, contador público. Así es. ¿Vos estás seguro que sos contador? ¿Qué edad tenés? 29. Muy bien. ¿A qué edad te recibiste? A los 23. Ah, sos medio buen estudiante. Eso intentamos, sí. Bueno, hubo dos impuestos. O sea, el gobierno trató de reemplazar la modificación del impuesto a las ganancias, porque le cobraba por el laburo a la gente, por impuestos. Yo particularmente creo que tenía que haber achicado gasto. Pero bueno, Sí. creo impuestos. Acá hay una cuestión de fondo que es la inflación y que bueno, se está tratando de cómo solventar el gasto público a través de nuevos tributos, gravámenes. Por lo que entendí, es compra-venta de una empresa, 15%. Entrega de dividendos a socios de una pequeña empresa, 10%. Exacto, sí. Eso, la compra-venta de acciones y de títulos es para las sociedades cerradas, las que no cotizan en bolsa. Esas sociedades tienen, cuando vos transferís tus acciones, por ejemplo, yo tengo una empresa agropecuaria y quiero transferir las acciones, mi hermano me quiere vender las acciones porque no le interesa la actividad. O yo quiero comprar tu empresa. O querés tengo comprar, un 15% más, ¿vale? Un 15% de impuestos sobre... Sí, es que un 15% más. Sí, así es. O resignar parte de lo que iba a cobrar. ¿Y esto qué puede significar? Esto, digamos, lo que significa es que desalienta un poco la compra y, digamos, la transacción, digamos, desalienta el comercio de empresas y, digamos, que es sano para la economía, digamos. Pero eso básicamente me parece que... Y lo que desalienta es que si yo quiero, me interesa, por ejemplo, si vamos al productor agropecuario, me interesa vender la empresa a mi hermano, desalienta que es una traba más, porque hoy, si vos querés vender una empresa, pagar un campo con los valores que tiene el campo hoy, querés vender la empresa más el 15%, ya era difícil pagarle al hermano, a los hijos o a alguien. ¿O es resignar o es aumentar? Es aumentar. Y en definitiva, me parece que la cuestión de fondo acá se intenta recaudar con dos impuestos nuevos, algo que una normativa que quiere reemplazar, que son un impuesto, la baja del aumento del mínimo imponible y de los salarios. Eso es hasta por este año, entonces es temporal. Los impuestos van a quedar de por vida. Para siempre. Entonces se intenta recaudar 2.000 millones de pesos contra los 4.500 millones de pesos, 4.500 millones de pesos que se intentaba dejar de recaudar con el aumento del mínimo. Y vamos al otro, a los dividendos. Sí. Dame un ejemplo sencillo. Empresa que llega a su balance y reparte lo que dio de ganancia. Sí, reparte lo que antes... acá hay dos controversias, que uno es, la empresa ya pagó el impuesto a las ganancias, con lo cual antes se suponía que no se pagaba. En otros países esto se aplica, que se paga dividendos sobre los impuestos sobre los dividendos. Entonces, lo que está pasando acá, que se puede llegar a decir que hay hay doble imposición. Pero hay doble... Lo puedo poner como ejemplo, una empresa mediana, pagó todos sus impuestos, llega a fin de año y te dice, toma, vos sos socio, te toca tanto, ¿no? Tenés una parte. Tenés que pagar otra vez el 10%. Sí, hay doble imposición y no. Digamos, lo correcto sería que la suma de los dos impuestos hace que haya tal vez confiscatoriedad. Y ahí podría llegar a haber controversias. En cuanto a la doble imposición, no. La confiscatoriedad puede llegar a ser porque el aumento... En otros países, por ejemplo en Chile, entre los dos impuestos suman el 35%, que es la tasa de acá de la empresa. Juan, entonces acá sería más del 40% si sumamos un impuesto más otro en el caso de que una empresa ya pague el 30 y pico. Exacto, la empresa termina pagando el 41,5% por esta doble imposición. ¿Puede ser eso que me dé lugar para ir a la justicia? ¿Permite la Constitución que yo pagué tanto impuesto? Bueno, la biblioteca está repartida. Los fallos, hay fallos que pueden llegar a decir que hay doble imposición, hay fallos que no. Lo que sí veo mucho más viable que el productor pueda llegar a ir a la justicia por el caso de la confiscatoriedad por el 41,5%, y si pensamos que ya estamos en el 80-90% de carga tributaria sobre las ganancias de la empresa agropecuaria. La última, Juan, y esto tiene que ver mucho más con la gente común y corriente que estaba con un monotributo que se había quedado corto. A mí me parece bien llevar un monotributo de 200 a 400.000 anual o de 300 a 600.000 si uno tiene algún empleado. ¿Esto no te indica que se demoraron un poco
Sí, la verdad estaban muy demorados y bueno, de hecho había muchos clientes en el estudio que decían, estaban tratando de aguantar en el monotributo, pero ya se pasaron hace poquito y bueno, ahora estamos viendo cómo se va a reglamentar todo el tema de poder volver al monotributo de nuevo a quienes pasaron a responsable inscripto. Hay unas ciertas dudas respecto a cómo se va a instrumentar eso todo. Pero lo último, Juan, lo que hablamos sobre el 15% a las ventas de empresas y el 10% de dividendos, ¿desde cuándo rige? Esto rige a partir de que se publique en la ley salió ayer. Boletín oficial. De que se publique en el boletín oficial, en el Poder Ejecutivo lo decide. Gracias, Juan. Juan Manuel Barrero, contador, nos hizo algunas explicaciones de temas que tienen que ver con los impuestos.